la bienvenida. Quiero presentarles entonces a Luis Alberto Martínez. Luis es ingeniero químico de la Universidad Nacional de Manizales y es especialista en gerencia empresarial de la Universidad Autónoma de Manizales. Luis tiene más de 15 años de experiencia en consultoría en temas de implementación de sistemas de gestión ambiental. Es una persona que lleva muchos años trabajando en esto, ha trabajado mucho en producción más limpia, en gestión ambiental empresarial, entre otros. Es un empresario muy amigo de la casa, es el fundador de ICP, que es una empresa, pues él ya nos contará un poquito más sobre ICP, pero es una empresa que se dedica a prestar servicios de ingeniería y consultoría en optimización de procesos y gestión ambiental. De hecho, hoy está por allá, ahorita nos contará en medio de la nada, mentiras, está muy cerca de Barranquilla, pero ahorita nos contará un poco porque está haciendo varios proyectos por allá. Entonces, pues el objetivo es compartir un poco de las experiencias y de lo que Luis e ICP han logrado aterrizar a la realidad de la gestión ambiental y que eso les pueda servir a ustedes. Y como les contamos en la inscripción, pues vamos a tener una gran sorpresa. Esto pues es un regalo que nos hace ICP, y es que vamos a sortear 2 diagnósticos ambientales para 2 empresas que estén presentes al momento del sorteo, ya sea en nuestra sala de Zoom o desde nuestro Facebook Live. Entonces, vamos a sortear, como les digo, dos cupos, 2 revisiones ambientales, diagnósticos ambientales, perdón, que va a prestar ICP. Lo vamos a hacer en vivo cuando estemos terminando esta sesión. Les compartiré por el chat de Facebook y por el chat de Zoom el link para que hagan la inscripción de las empresas. Van a participar las empresas que estén inscritas en ese link y que estén presentes al momento de la votación. Y pues si de una sola empresa hay 2 o 3 personas, pues quien va a participar es solamente la empresa. Entonces, para que lo tengan presente, ya después toda la parte logística la coordinarán directamente con Luis y con el equipo de ICP, y pues para que sepan también que ese premio pues no es intercambiable por otros servicios o beneficios, para que también lo tengan muy presente. Entonces, nada, para no alargarme en la bienvenida, Luis, mil gracias por aceptar esta invitación. Bienvenido a tu casa, que es CBG, y gracias a todos por acompañarnos. El auditorio es tuyo. Los que tengan de pronto alguna pregunta nos la pueden enviar por el chat de Facebook o por el chat de la sala de Zoom. Y bueno, qué bueno tenerte por aquí. Mari, muchas gracias. Muchas gracias a ti, al equipo de CBG, pues por haber prestado oídos a esta charla y a esta propuesta que teníamos desde días anteriores, y pues para nosotros siempre ha sido como un reto poder sacarle o ayudarle a la gente que se saque de la cabeza el cuento de que esa gestión ambiental no es otra cosa más que un gasto para las compañías, y no le ven ningún beneficio, y no se capta, no se entiende a ciencia cierta para qué sirve y por qué debería estar. Entonces, para nosotros siempre ha sido un reto enorme poder hacer esa generación de conciencia en la gente y mostrar las bondades de la gestión ambiental bien implementada, y tener claro también que pues no es una situación que raye pues como fuera de los estándares convencionales o normales que se manejan en las organizaciones. No es nada fuera de lo que conocimientos básicos nos pueden brindar. Entonces, pues digamos que el reto hoy es mostrar que se puede hacer una gestión ambiental simple y obviamente pues con mucho sentido dentro de las organizaciones y con muchos resultados para las organizaciones. Pues ya tú hablaste pues de mí, básicamente lo diste todo. Pues sí, soy ingeniero químico de la Nacional, y también tuve la oportunidad de estudiar en la Universidad Autónoma de Manizales mi especialización en gerencia empresarial. Nuestra compañía tiene pues la mitad de vida de CBG, tiene 9 años y medio, y venimos desarrollando procesos de consultoría empresarial, buscando precisamente eso, buscando que las empresas sean más competitivas a través de todas las herramientas que nos brinda la gestión ambiental, que es lo que queremos mostrarles hoy. Lo que vamos a ver hoy es el resultado muy condensado de todos estos años de trabajo que nos han permitido concluir pues cuáles son los elementos claves en la gestión ambiental y a dónde deberíamos enfocar nuestros esfuerzos para poder que podamos obtener no solo los resultados esperados, sino mejores resultados, más allá de lo esperado.
Espero que la conexión no nos esté fallando, pues estoy aquí transmitiendo desde Ponedera Atlántico a 1 hora de Barranquilla, pues si tenemos, digamos que la conexión esperemos que esté funcionando como debe ser. Nada, sin más preámbulos, por favor, quien quiera preguntar, bien pueda interrumpa inmediatamente, que la pregunta no se pierda. Recuerden que esas preguntitas en el calor de la discusión son las que van nutriendo todo este proceso. Y entonces, pues, esperemos que sea lo más entretenido posible, porque la hora, pues, es retadora para alguien que quiera dictar una charla en este momento. Bueno, vamos a hablar de desmitificar un poco entonces el tema de la gestión ambiental empresarial en las organizaciones. Y yo les hago una pregunta, ojalá pudiera tener respuestas de los asistentes. ¿Alguna vez han escuchado cualquiera de estas frases? Cuando nos dicen que es que todo lo ambiental es un gasto, que esa vaina no tiene retorno, que eso no tiene ninguna... O sea, que muchas veces es un saco roto todo el tema de la gestión ambiental, ¿sí? O que los que están encargados del área ambiental no sirven sino para pedir plata, o solo piden plata, pero que como pues es un gasto y eso no renta, pues entonces nada, o sea, siempre tratan como de mantener al margen las inversiones en ambiental, pues porque esa vaina no genera réditos, ¿sí? Otra cosa también es que han estigmatizado las áreas de gestión ambiental y muchas veces la parte productiva termina diciendo, no, es que los de ambiental se preocupan es por el tema de los residuos y porque estén separados adecuadamente, pues, pero más allá de eso no se conocen otros elementos de la gestión ambiental. Entonces yo creo que en algún momento algunos de ustedes pueden haber escuchado este tipo de frases. Normalmente son frases emitidas desde las gerencias, desde las altas direcciones en las organizaciones y pues digamos que hay un mito a romper y lo vamos a ver más adelante de qué manera pues nosotros vamos a poder comenzar como a quitar esos paradigmas de la cabeza. Ahora, yo tengo unas preguntas, ¿sí? Yo tengo unas preguntas para los asistentes y es, bueno, ¿cuáles son los requisitos ambientales que les aplican a sus organizaciones? ¿Cierto? Yo hago preguntas directas. Por ejemplo, Jessica, ¿tú conoces cuáles son los requisitos ambientales que le aplican a tu operación? No, no, señor. Ok, Jessica, ¿qué hace Hausen? Hausen es carpintería arquitectónica, desde el proceso de producción hasta la instalación. Ok, listo. De entrada, yo podría decirte, por ejemplo, el consumo de madera está reglamentado por toda una ley forestal en el país, ¿cierto? Si no estoy mal, pues si entendí bien, los muebles son producidos a partir de madera. Sí, sí, señor. Ok, entonces esa madera, por ejemplo, debería certificarse su origen, debería ser un origen legal que se certifica a través de salvoconductos. Entonces hay toda una cadena de certificaciones o acreditaciones que te podría respaldar tu proveedor, ¿cierto? Entonces en el momento en que tú tengas una compra, la compra podría venir respaldada por el tema de salvoconductos, ¿sí? Ese es un ejemplo de lo que digamos, nos debería importar y deberíamos tener al día, al tanto, ese tipo de requisitos que aplican a nuestras organizaciones. Hay alguien que figura acá como líder logística. ¿Quién es? Perdón. Yo creo que es alguien del equipo de CBG, Luis. Ok, listo. Desde CBG, Mari, ¿hay identificados requerimientos ambientales? Sí, pues igual nosotros, digamos que no tanto que nos cobija a nosotros, pero a nosotros hay algo que nos aqueja permanentemente y es la disposición final de los elementos de protección que nosotros vendemos y que nos lo preguntan mucho nuestros clientes y es, ¿qué hago yo con un guante que tiene nylon y nitrilo y está más contaminado con sudor de la persona y cómo lo disponemos de manera segura?
ese punto nos quita el sueño, la verdad. Ok, ahí estamos. ¿Sí? Buenas tardes, mi nombre es Ángela Rejos, trabajo para la empresa Casa Autos, del grupo empresarial, y nosotros tenemos una de las normas que es el decreto 4741 de residuos peligrosos por el tema de aceites, de las llantas, del aceite, las llantas, y se me escapa el otro, son 3. Las baterías, Angelita. Las baterías. Sí. Baterías. ¿Tienen servicios de lámina y pintura? Sí, señor. También por ese lado. Efectivamente. Ese es tal vez uno de los elementos claves para ustedes, digamos, en el sector en el que se desenvuelven. Ese es uno de los, lo que era el decreto 4741, que ya pasó a estar contenido en el decreto. En el decreto reglamentario, ahí se le olvidó el decreto. En ¿Cuál el es el de salud 1076. ocupacional, el gran de salud ocupacional, Mari? El 1072 y en el de ambiental 1076. Eso sí lo tengo claro. Exactamente, exacto, ahí quedó contenido. Muchas gracias. Vamos un punto adelante por el diagnóstico. Perfecto, bueno. Efectivamente, entonces, miren que hay una serie de restricciones, hay una serie de condiciones para nuestra operación, que bien sea por la operación directa o bien sea por digamos, vehículos en procesos postconsumo, ¿sí? Que hay ejemplos de postconsumo son muchísimos en el país, gente que está involucrada y gente que está desarrollando una cantidad de cosas en temas postconsumo y gente que está, digamos, requerida por norma para ese tema, ¿cierto? ¿Alguno de ustedes ha tenido requerimientos de la autoridad ambiental? Por el Ángela, lado por nuestro, ejemplo. no. Ángela ha tenido por Hauser tampoco. Y cada año hay que pasar el reporte de el seguimiento a la entrega de los residuos peligrosos, y pues tenemos que tener como todo al día en caso de que Corpo Caldas nos llegue a pedir algún soporte. Ok. Y ya tú diste, Ángela, la respuesta a la tercera pregunta que está ahí en la diapositiva, y es el tema de cuál es la autoridad ambiental, ¿cierto? La autoridad ambiental en el departamento, en Colombia las autoridades ambientales están divididas por departamentos o por subregiones, dependiendo de, pues lo que, digamos, las condiciones estratégicas o ecológicas estratégicas que tengan. Por ejemplo, el Valle del Río Nare en Antioquia tiene su propia autoridad ambiental, que es Cornare. Y de resto están Corantioquia, Corpo Caldas, aquí en el Atlántico, por ejemplo, la Corporación Regional Autónoma del Atlántico. Para ciudades con más de 1 millón de habitantes en el país están las autoridades, también autoridades ambientales, pero ya para la jurisdicción de la ciudad como tal. Entonces, Barranquilla, Bogotá, Medellín tienen autoridades ambientales como tal, ya de manera particular. Hablemos un poquito entonces del tema de los elementos legales, o sea, cómo está organizada la gestión ambiental legal digamos, en el país. Aquí traigo una de las maneras de proyectar o de visualizar la legislación ambiental. Hay varias, hay cosas que se quedan en el tintero. Ejemplo, aquí no vamos a hablar de la ley forestal, que hablábamos que posiblemente algunas cosas de la ley forestal le podrían aplicar a housing, revisando pues más a fondo. Entonces, ahí no tenemos, aquí no están relacionadas, pero básicamente hablamos de recursos naturales y hablamos de manejos de residuos. En agua, por ejemplo, nos enfocamos entonces en lo que es consumo y vertimiento. Cuando hablamos de consumo, entonces estamos hablando, por ejemplo, de las concesiones de agua, el agua que se toma
desde un cuerpo de agua superficial, un río, una quebrada o agua subterránea. Entonces vas a explotar un pozo, a explorar y explotar un pozo profundo del cual pretendes sacar agua para tu proceso. Eso está reglamentado en el país y se deben tramitar unos permisos de concesión, que se llaman así, permisos de concesión de agua, ¿cierto? Una vez utilizada el agua en los procesos, entonces viene el vertimiento, viene la descarga de esos residuos líquidos, de esas aguas residuales, y pues entonces hay una norma o existe pues también una reglamentación para todo el control de vertimientos en nuestro país. La norma vigente en este momento es la resolución 0631 del 2015. Ahí, entonces, nosotros lo que tenemos es una norma de vertimientos enfocada o dividida más bien por sectores económicos. Entonces tenemos para hidrocarburos, tenemos para agroindustria, y en manufactura tenemos una gran cantidad de sectores económicos: papel, la parte de producción de jabón, la parte de producción de alimentos, de lácteos. Hay una serie de rubros ahí, de sectores económicos ahí involucrados. Y esa norma pues lo que establece son unos límites máximos permisibles de las aguas residuales. Cada proceso genera aguas residuales y esas aguas residuales deben cumplir con los límites máximos establecidos en esa norma. Hablemos también de residuos. Entonces, en residuos, pues básicamente una buena manera de clasificarlos son en peligrosos y no peligrosos. ¿Por qué peligrosos o por qué me interesa tanto lo de peligrosos? Porque mucha gente deja de lado el tema de los residuos peligrosos. O se hacen los de la vista gorda o voltean a mirar para el otro lado, ¿cierto? Y entonces ahí entra lo que decía Mariana. Es que los elementos de protección personal impregnados con aceites, impregnados con solventes, vienen con, digamos, los filtros de respiradores que capturan elementos tóxicos, por ejemplo. Entonces, ¿esos cómo se consideran y qué se debe hacer con ellos? Entonces hay toda una reglamentación, que lo decía Ángela, que era el decreto 4741 del 2005 en su momento, y que después pasó a ser parte integral del decreto 1076 del 2015. Ahí entonces tenemos toda una serie de instrucciones de qué hacer, qué deben hacer los generadores de residuos peligrosos. Se establece cómo se clasifican los generadores de residuos peligrosos, cuál es digamos, dependiendo de la cantidad que se genere mensualmente, entonces se dividen en 3 categorías: pequeño, mediano y gran generador. El pequeño es el que genera menos de 10 kilos al mes, el mediano es el que genera entre 100 y 10 kilos al mes, y el que genera por encima de 100 kilos se considera gran generador, ¿sí? Ahí también se establecen entonces, digamos, requerimientos para toda la gestión o toda la cadena generadora del residuo, desde las responsabilidades de la persona fabricante de la sustancia química peligrosa, las responsabilidades, por ejemplo, con los envases en el momento postconsumo, ejemplo, los plaguicidas, hasta qué hace el transportador y también qué hace el generador, cuáles son las responsabilidades de cada uno. Y pues en temas de residuos no peligrosos, pues están todo lo que tiene que ver, por ejemplo, en las ciudades con los PEJIRs, cuáles son. Recuerden que todos somos actores de los PEJIRs en las ciudades, de los planes de gestión integral de residuos sólidos en las ciudades, y debemos conocer nuestra participación, es decir, debemos saber qué quiere hacer la ciudad y hacia dónde va la ciudad en materia de residuos sólidos, y saber cómo actuamos y cómo nosotros nos acoplamos a esas nuevas tendencias. Ahí también entonces aplica, por ejemplo, lo que viene ahora, que hace poco salió un nuevo código, una resolución con un nuevo código de colores para la separación, la implementación de procesos de separación de residuos en todas partes, pues las empresas, las viviendas, en todas partes. Entonces es importante tener ahí presente. Emisiones atmosféricas. Las emisiones atmosféricas están separadas en 2 grandes grupos: las fuentes fijas y las fuentes móviles. Las fuentes móviles, básicamente, entonces son los estudios de gases que se hacen en los vehículos. Hay unas restricciones, hay unas condiciones dependiendo del tipo de vehículo y del tipo de combustible que se utilice.
es una norma pues que todavía tiene muchísimas cosas por revisar y que a la luz de las nuevas tecnologías y las nuevas tendencias, pues Colombia todavía no ha podido, no ha podido terminar de organizarse en esa materia. Yo no sé si ustedes se enteraron, por ejemplo, que uno de los primeros buses eléctricos, de los articulados eléctricos de Transmilenio para Bogotá, tuvo todos los problemas del mundo para entrar en funcionamiento porque no tenía certificado de emisiones. Y pues era un bus eléctrico, entonces pues nadie sabía, y la ley decía que tenía que tener certificado de emisión y nadie sabía dónde se hacía la prueba de emisiones de un bus eléctrico, pues, entonces. Y están también las fuentes fijas, que ya son los procesos que generan, que se evacúan, que generan emisiones que se evacúan por chimeneas en las organizaciones, llámese en procesos de hornos, de calentamiento, calderas, también sistemas de extracción de material particulado, dependiendo del tipo de material pues, que se esté extrayendo. Entonces, ahí hay situaciones interesantes. Hay algunas cosas que tienen que ver como con lo administrativo y esto también se vuelve muy transversal para las organizaciones. El registro único ambiental, que es un registro que deben diligenciar las empresas del sector de manufactura que tienen algún proceso de licenciamiento, permiso y demás con las autoridades ambientales. Es el registro único ambiental. Es un registro que se debe diligenciar anualmente y en ese registro se relacionan los permisos con los que cuenta, los permisos ambientales con los que cuenta la organización, se relaciona consumos de recursos naturales, consumos de materias primas, cantidades fabricadas, elementos de la gestión ambiental que se tengan implementados, inversiones, todo ese tema. Los PCBs, que son los aceites dieléctricos contenidos en los transformadores y los equipos eléctricos que utilizan aceites para regulación de la temperatura, los aceites refrigerantes o aceites dieléctricos. Entonces hay todo un aplicativo que deben diligenciar las empresas que tienen ese tipo de elementos eléctricos, donde se relacionan los años de fabricación del equipo, si se le hizo la prueba o no al aceite eléctrico y tiene PCBs o no tiene PCBs. Recuerden que el PCB es un contaminante que tiene características de cancerígeno, tiene connotaciones de cancerígeno, y entonces por eso ha sido tan controlado en nuestro país, y pues no solo en nuestro país, a lo largo y ancho del mundo, pues básicamente hay una reglamentación muy extensa sobre el uso de los PCBs. Pero pues en Colombia hay un aplicativo que deben diligenciar las empresas que tengan ese tipo de elementos. El Departamento de Gestión Ambiental. Cuando salió la norma, decía que todas las empresas debían contar con un administrador ambiental en su nómina, para que manejara la gestión ambiental y el Departamento de Gestión Ambiental. Ese decreto fue demandado por inconstitucional y entonces ampliaron ya, y pues era más que lógico, entonces ya ampliaron, y es que las empresas deben tener un Departamento de Gestión Ambiental, pero ojo, no todas las empresas. Las empresas, hay una serie de restricciones o hay una serie de condiciones que deben cumplir las empresas para clasificarse como objeto pues, de la norma. Y lo que les obliga es a tener estructurado un departamento de gestión ambiental que básicamente pueden ser los personal de la misma organización, simplemente que tienen funciones. Y eso sí, al que dirige el departamento de gestión ambiental sí se le exige una formación mínima o una experiencia mínima en temas de gestión ambiental. Cuando hablo de formación mínima, pues es un diplomado en gestión ambiental, es un diplomado en algo relacionado con el tema, o experiencia pues que en áreas de gestión ambiental en las organizaciones. Entonces, pues más o menos por ahí va el asunto. Entonces, aquí nos falta, que no lo tenemos, entonces el tema forestal, que es muy importante. Aplican ya situaciones, digamos, particulares. Estas son, digamos, ahí hay normas nacionales, en su mayoría, y hay algunas, pues, algunas autoridades ambientales que han emitido las normas particulares. Un ejemplo de ello es que Manizales, cuando comienza a trabajar en la reglamentación de cuencas,
o mejor dicho, cuando Corpo Caldas comienza a trabajar en la reglamentación de cuencas, entonces habla de la reglamentación de cuenca de la quebrada de Manizales, que es una de las quebradas más afectadas o más impactadas más bien por el desarrollo industrial de la ciudad. Y entonces ahí hay una serie de metas de descontaminación establecidas hasta el 2025 que pone a todas las empresas que están virtiendo en este momento a la quebrada Manizales a trabajar muy fuerte en toda la parte de vertimientos. Les hace unos requerimientos bastante exigentes y los pone pues ahí como en todo ese tema. Entonces, miren que la legislación ambiental es amplia, posiblemente entonces aquí ya ustedes están diciendo, no, esa no me toca a mí, o a mí me toca más por este lado, a mí me toca más por esto, y eso es lo que hace uno comienza a descartar, ¿cierto? Entonces, no, pues es que mis vertimientos, por ejemplo, housing, por ejemplo, en su planta de producción, posiblemente los vertimientos sean debidos única y exclusivamente al uso de baterías sanitarias, lavamanos y ese tipo de cosas. Entonces ustedes tienen un agua residual doméstica, que básicamente lo que haría pues es entregarse a unas instalaciones de red de alcantarillado, salvo que no tengan red de alcantarillado, pues que no estén ubicados en una parte que tenga alcantarillado y deban verter a un cuerpo de agua. Ahí sí ya viene otro proceso como tal, que sería el trámite del permiso de vertimiento. Que hablamos de lo forestal, que hablamos entonces de todo el tema de registro como generadores de residuos peligrosos para el caso del sector automotriz o de mantenimiento automotriz. Entonces ahí vamos por ese lado, ¿cierto? Entonces esa es una de las primeras labores que uno hace. Bueno, ¿en dónde me debo concentrar? Porque pues si bien hay una legislación amplia, pues ¿por dónde me debo ir? Bueno, entonces me voy, legalmente a mí me aplica esto y esto. Y por ahí me enfoco, ¿cierto? Cuando comenzamos entonces a hablar de la implementación como tal, de la gestión ambiental en la organización, ¿cómo se hace? Pues lo primero que uno tiene que saber es verdaderamente dónde está impactando, ¿cierto? Ahí hay dos elementos claves. Uno es todo lo que sean requisitos legales. Y lo pongo ahí entre paréntesis como para que lo dejemos ahí vinculado como tal. Recuerden, el requisito legal me genera a mí, o el cumplimiento del requisito legal me garantiza a mí la continuidad de la operación. Si yo no cumplo con la normativa, puedo tener problemas de continuidad de la operación. Ay, es que yo no sabía. Recuerden lo de que dicen los abogados, que yo creo que casi todos tenemos un amigo abogado que nos ha dicho en algún momento, el desconocimiento de la ley no exime de su cumplimiento. Ahí estamos, ¿sí? Entonces, ahí es claro, pues que lo primero que tenemos que hacer es validar cuáles son esos requisitos legales que nos aplican. Debajo de identificación tengo una palabra, matriz. Es la forma más simple que yo conozco, y obviamente como buen ingeniero que somos cuadriculados, entonces es la forma más simple que yo conozco de presentar recopilada esa información. Yo tengo un requisito legal, a mí me aplica toda la parte de generación de residuos peligrosos, perfecto. Entonces tengo una matriz que me dice cuál es la norma, cuál es el artículo de esa norma que me aplica, cuáles son los requerimientos puntuales, o sea, de qué manera doy cumplimiento a esa norma, ¿sí? Y eso seguramente son actividades que son puntuales, o sea, las hago una sola vez y listo, cumplo, o son recurrentes, la debo hacer anual, la debo hacer semestral, y entonces yo planifico, programo esa ejecución de esa actividad anualmente, semestralmente, para que eso no se me pase, para que así yo no tenga el requerimiento de la autoridad ambiental, yo tome la iniciativa de generar ese proceso de generación de evidencias, de producir las evidencias para poder tener la tranquilidad de garantizar el cumplimiento, ¿sí? Y hay otra parte que son los aspectos ambientales. Los aspectos ambientales, a la luz pues, de una norma como la ISO 14000, básicamente es la manera en la que la organización interactúa con el medio ambiente. ¿Cómo interactúa uno con el medio ambiente? Mediante dos maneras fundamentales. Una es que el medio ambiente es un proveedor, de ahí extraemos materias primas, recursos naturales,
utilizamos agua, utilizamos combustibles, utilizamos metales, ¿cierto? Que traemos de la naturaleza, que traemos del medio ambiente. Y la otra manera de ver el medio ambiente es el medio ambiente como receptor, ¿sí? Como el captador, o si la mejor palabra es receptor, el receptor de las corrientes residuales. Perdón. Ahí que tenemos. Entonces tenemos los impactos o los cambios que sufren los ríos, quebradas, por los vertimientos de las aguas residuales industriales. Los cambios que se producen en la atmósfera por la generación de las emisiones atmosféricas, por la introducción de todos esos gases a la atmósfera, entonces ahí hay unos cambios. Entonces esas son las maneras en las que las organizaciones interactúan con el medio ambiente. Entonces ahí yo lo que hago es tener en cuenta pues cuáles son como esas interacciones. Ejemplo, consumo madera, entonces es un recurso natural, entonces tengo un consumo, entonces ¿qué hago yo como para garantizar? No vamos a hablar de que entonces no vamos a consumir madera, no. Yo tengo que garantizar primero que estoy obteniendo la madera de una manera responsable, de una manera legal, por ejemplo. Segundo, pues que, digamos, el uso que yo le doy o el aprovechamiento que yo le doy es el máximo posible. Es decir, por ejemplo, mis diseños tienen en cuenta el uso exhaustivo, el mayor uso posible que yo pueda darle a esa materia prima, ¿cierto? Es que yo tengo aceites lubricantes usados como residuo, entonces yo tengo que garantizar, por ejemplo, que no los voy a verter a un alcantarillado, que los voy a captar, que los voy a copiar de una manera segura y que se los voy a entregar a alguien que va a hacer un buen uso de esos materiales, ¿sí? También entonces tenemos los residuos, por ejemplo, que llevamos a incineración. Ejemplo, las estopas, yo creo que estopas, las trapos, cualquier versión de esas en las empresas es casi que transversal. Una actividad de mantenimiento genera esos materiales, entonces pues cuáles son esos manejos y esos cambios que se generan por la incineración, por ejemplo, de esas estopas. Cambios transversales o residuos transversales prácticamente en todas las organizaciones, los cartuchos de impresora, las luminarias de las que tenían antes vapor de mercurio, pues que ahorita tienen mercurio, pero ya es menos, pero siguen teniendo mercurio. Entonces, ¿qué se hace con las luminarias? ¿Qué se hace con los tóneres de las impresoras? ¿Qué se hace con los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos cuando terminan su vida útil? Esos son elementos pues, que nos vienen quedando. Entonces, la primera fase de la ruta de la implementación es la identificación. Solamente identificamos en esos dos sentidos. Una, los requisitos legales. Dos, los aspectos ambientales. Una es la continuidad de la operación. ¿Y por qué hablo de producción más limpia o de PML en aspectos ambientales? Porque los aspectos ambientales son los que, como es esa interacción con el medio ambiente, son los que me generan oportunidades de eficiencia. Entonces yo consumo agua del medio ambiente. ¿Qué puedo hacer yo para reducir el consumo de agua? Depende. Si es que solamente es agua doméstica, pues ¿cómo hago, por ejemplo, para tener sanitarios eficientes? ¿O cómo hago para convertir un sanitario en eficiente? Entonces no tengo que cambiar el sanitario, simplemente modifico las condiciones del sanitario, como la famosa botellita dentro de la cisterna del sanitario. Eso es un proceso de optimización de producción más limpia y es demasiado simple, es introducir una botella en la cisterna, pero ¿cuál es el efecto? Pues se gasta menos agua. Y estás haciendo gestión ambiental, o sea, de esa manera se hace gestión ambiental. Una llave de un lavamanos se automatiza con 30.000 pesos, eso vale un sensor que trabaja con pilitas AA o AAA y que me vuelve el lavamanos en un lavamanos automático. Un lavamanos donde yo simplemente, así deje la llave abierta, no voy a tener problemas de gasto ineficiente del agua, porque él solo se va a activar cuando va a tener, cuando el sensor va a ser interrumpido o va a detectar. Entonces, miren lo fácil, o sea, son cosas que es gestión ambiental que se hace desde lo básico.
Automatización de iluminación, sencillísimo, sencillísimo, sensores de movimiento, y con eso tiene usted para que deje de consumir energía en espacios que están solos, por ejemplo. Todo eso son elementos que nos ayudan a ir haciendo gestión ambiental, y muy fácil, pues, bastante fácil. El segundo paso entonces es, con todo eso que yo identifiqué, con todo lo mucho o lo poco que identifiqué de requisitos ambientales y aspectos ambientales, me voy y armo una cosa que nosotros hemos llamado el Plan Maestro de Gestión Ambiental. Eso es por darle un nombre así rimbombante y que genere interés, pero básicamente es una lista de actividades con responsables y fechas de actividades que se derivan de esa identificación de requisitos legales y aspectos ambientales que hicimos. Entonces llevamos eso a un plan de trabajo donde definimos cuál es la actividad que se va a realizar, el responsable, cuál es la fecha de finalización de esa actividad, cuáles son las evidencias que nos van a quedar de ejecución de esa actividad que se deben generar, ¿sí? Y cuál es el presupuesto asignado a eso. A mí me gusta mucho dejar muy claro el tema de las evidencias, porque es que no para todo el mundo es claro qué hay que hacer. Entonces, si yo no le digo al responsable de la actividad qué es lo que me tiene que entregar, me pueden entregar cualquier cosa. Por ejemplo, en un análisis de vertimientos, si yo pido que me entreguen una caracterización de vertimientos, pues el responsable de esa actividad puede ir y hacer la caracterización, digamos, la toma de muestra por cuenta de él y llevarla a cualquier laboratorio y entregarme unos resultados. Pero otra cosa es que yo le diga, mire, esa caracterización tiene que ser de un laboratorio acreditado ante el IDEAM, y el laboratorio no es solamente acreditado en análisis de parámetros, sino también en toma de muestra. Y la toma de muestra hace parte de la caracterización, entonces usted no puede hacer la toma de muestra aparte. Entonces yo le doy todos esos lineamientos, ¿cierto? Le doy todas esas condiciones están establecidas en las normas, ¿cierto? Y yo de ahí tengo claridad de qué efectivamente es lo que le voy a pedir a ese responsable, o qué es lo que voy a salir a contratar, en el caso, por ejemplo, de las caracterizaciones que siempre se hacen con un tercero. Pero entonces aquí lo que hablamos es de elaborar un plan de acción, un plan de trabajo, que tendrá, como lo hablábamos ahora, actividades recurrentes y actividades puntuales. Actividades que se ejecutan una sola vez o actividades que se ejecutan periódicamente. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Cuántos dormidos? ¿Cuántos vivos? Vamos muy despiertos. Ok, súper bien. Ok, esta hora es un reto. Esta hora es un reto. Listo. Cuando ya sé qué es lo que tengo, cuáles son mis aspectos ambientales y mis requisitos legales, ya tengo que comenzar a trabajar en una cosa que se llama el control o los controles operacionales. Los controles operacionales están, digamos que divididos en dos grandes grupos, los administrativos y los operativos. Los administrativos, yo puedo hacer controles operacionales o puedo implementar controles operacionales de muchísimas maneras, o pues, digamos, en varios aspectos. Ejemplo, una ejecución del presupuesto de gestión ambiental. Entonces es un control operacional administrativo, porque es la plática que me dan para ambiental, ¿cómo me la voy a gastar? ¿En qué me la voy a gastar? Y si me la gasté o no me la gasté, ¿cierto? Capacitaciones, ¿sí? Pero entonces recuerden, por ejemplo, ese tema de las capacitaciones es muy crítico y muchas organizaciones se meten unas mentiras horribles con esos indicadores de capacitaciones, por ejemplo, y es número de capacitaciones programadas contra número de capacitaciones ejecutadas. Y entonces el cumplimiento es al 100%. ¡Ay, qué maravilla! Pero ¿en serio eso te está diciendo algo? ¿En serio eso es representativo? O sea, ¿no será mejor evaluar el impacto de las capacitaciones? Si yo estoy dictando capacitaciones en separación de residuos, por ejemplo, y me voy y hago un control operacional administrativo, que es una inspección a los puntos de separación de residuos, y veo que la gente no separa los residuos como es, ¿será que sí estoy siendo efectivo en esa capacitación? ¿Será que sí estoy logrando lo que verdaderamente necesitaba, que era que la gente aprendiera a separar? ¿De qué manera le estoy brindando la información? ¿Qué tipo de información estoy brindando? Entonces, de ahí es muy interesante que tengamos como esos elementos en cuenta, ¿cierto? La efectividad
de las capacitaciones se ve es en el, o sea, si yo estoy dando una capacitación en ahorro y uso eficiente del agua, es porque los indicadores de consumo de agua comienzan a bajar en la organización. Unos porque pues se hacen intervenciones de manera tecnológica y otros porque la gente va cogiendo conciencia de verdaderamente hacer un uso adecuado del recurso, ¿cierto? Aquí la imagen salió más bien borrosita, más bien como mucho, pero entonces, o sea, ¿qué es lo que queríamos o qué es lo que quería mostrar yo ahí? Es que esos controles operacionales, o mejor dicho, no solo el control operacional, toda la gestión ambiental se debe analizar ahora con el enfoque de ciclo de vida. Es importantísimo que tengamos en cuenta eso, porque es que no es solamente en este momento conocer, digamos, mi consumo de agua, sino saber de dónde viene esa agua, ¿sí? Es saber y que yo pueda, si puedo y si está bajo mi potestad, influir de manera positiva en preservaciones, por ejemplo, de cuencas. Si, ¿qué pasa con los residuos que yo genero? ¿A quién se los estoy entregando? ¿Será que esa persona sí tiene un manejo adecuado de ese material? ¿O simplemente cuenta con una autorización y pues yo me estoy escudando en la autorización, pero no estoy haciéndole seguimiento? Aquí, Colombia, por ejemplo, tiene muchas historias con relación a ese tema. Un hospital muy reconocido de Medellín resultó involucrado en una problemática ambiental porque le entregaba los residuos a una empresa autorizada de Medellín, ¿sí? Y resulta que la empresa autorizada de Medellín un día colapsó, tuvo problemas con su horno incinerador y entonces subcontrató con un tercero, el tercero de la costa. Entonces comenzó a mandar los residuos que recibía de la clínica hasta la costa, pero no le contó a la clínica, simplemente lo siguió manejando. Hasta que comenzaron a aparecer bolsas de suero, equipos de venoclisis, marcados con valga la redundancia, la marca de la clínica, pero aparecieron en la costa. Y ahí comenzaron a hacer la trazabilidad y se dieron cuenta de que era que se los entregaban a un transportador, entonces le entregaban 10 toneladas a un transportador y el transportador tenía negocio con el incinerador y venía y botaba 2 por ahí en cualquier potrero y le llevaba 8 al incinerador y el incinerador certificaba las 10 y así sucesivamente. Entonces, no es solamente el hecho de que yo le esté entregando los aceites usados a X organización, porque es que tiene la autorización. En lo posible, yo debería hacerle cualquier tipo de seguimiento. Y entonces ahí viene lo que normalmente me dicen en estas charlas, ay, pero es que no hay plata para hacerle seguimiento. Hay muchas herramientas y hay muchas maneras de hacerlo. Un ejemplo es que, por ejemplo, a través de la ANDI, cuando yo trabajaba para una organización en la ciudad de Manizales, se comenzaron a hacer procesos de auditoría a esos proveedores de servicios claves, de servicios críticos de gestión de residuos, por ejemplo. Entonces, la mayoría de las organizaciones de ANDI teníamos al interior auditores certificados en ISO 14000, por ejemplo. Entonces, nos repartíamos la carga y uno iba y auditaba el incinerador, el otro iba y auditaba el aprovechador X y así sucesivamente, y entre todos nos reportábamos o nos repartíamos los resultados de esas auditorías y eran como las evidencias que nos quedaban. Entonces, digamos, hay maneras de ir buscando cómo hacerlo. Eso ya pues más adelante lo podemos validar. Mariana, yo creo que va siendo hora. Me pasé. Sí, Luis, yo aquí les voy a compartir en este momento en el chat de Zoom y también ya lo vamos a compartir en el chat de Facebook, el link para que inscriban sus empresas en el sorteo. Yo ya he ido identificando las personas que se han ido conectando para irlos creando, entonces para que por favor nos diligencien esta información ya mismo mientras vamos recapitulando. Luis, me avisas cuando estés terminando porque yo quiero como que cerremos volviéndote a, como para ya redondear todas las ideas, compartirte las inquietudes que nos llegaron en las 33 personas que se inscribieron al webinar, como que nos sirve como resumen, pero también como para hablar de un poquito de las dudas que a todos se nos generan, que creo que todos aprendemos mucho de eso, ¿te parece?
No, perfecto, perfecto. Es que creo que quedan dos, creo que nos quedan dos, sí, Listo. quedan dos diapositivas. Mejor dicho, nos queda Dale. una. Listo. Y yo tengo aquí las preguntas para que cerremos con eso y mientras tanto vamos recopilando la información para hacer el sorteo. Igual Excelente. va a estar fácil porque la conexión, yo creo que a muchos se nos presentaron hoy varias cosas, entonces en la conexión hay pocas personas, entonces creo que vamos a tener un ganador fácilmente entre los que se conectaron. Pues ya sabemos cómo es el cuento. Listo, perfecto, dale. Bueno, no, ya digamos que esta es la última. Entonces, después de yo tener decidido, perdón, me voy a devolver con esto. Entonces, hablábamos de todo lo que eran los administrativos y de los controles operacionales administrativos y los controles operacionales digamos, desde la parte de proceso, pues es cuando yo me enfoco ya a verificar cuánta agua se están consumiendo los procesos, cuando yo me dedico a verificar, por ejemplo, el aprovechamiento que yo estoy haciendo de las materias primas y tengo un aprovechamiento lógico de las materias primas, cuando yo también estoy analizando cuáles son las gestiones que yo estoy haciendo con los residuos que estoy generando, bueno, todo ese tema, si los estoy separando bien, todo eso tiene que hacer hace parte de la operación. Y ya venimos, digamos, al tema de seguimiento de indicadores. Básicamente, pues lo que se recomienda es poder implementar algo que nos permita a nosotros demostrar el efecto de la gestión ambiental. ¿Y eso cómo se demuestra? A través de indicadores. Entonces, cuando yo voy haciendo trabajos de gestión ambiental en las organizaciones, voy teniendo la oportunidad, primero, como me vuelvo más eficiente, entonces yo muestro a través de los indicadores de consumo que los consumos se reducen, por ejemplo. Pero cuando yo traduzco eso a dinero, entonces ahí hay un efecto que le interesa más a la gerencia. Porque entonces la gerencia dice, venga, ¿cómo así? Entonces usted pasó de consumir, o aquí pasamos de consumirnos 50 metros cúbicos diarios de agua a 40, y entonces el efecto es que nos estamos ahorrando 200.000 pesos mensuales. Sí, eso es. Y entonces, como yo le estoy ahorrando 200.000 pesos mensuales, señor gerente, ya con eso usted me puede regalar los sistemitas de automatización que necesitábamos para las llaves X, Y y Z. Bueno, yo se los doy, perfecto. Y ya con eso, los ahorros ya no son de 200, sino que ya pasan a 400 mensuales. Entonces, bueno, como son 400 mensuales y hay una inversión más grandecita que es de 4 o 5 millones de pesos, mire que si usted me consigue esa plata, en un año yo se la estoy devolviendo. Interesante. Sí, se le puede dar. Pero ya es porque cambiamos el chip y cambiamos un poquito la manera de presentar la gestión ambiental. Miren que aquí en últimas lo que estamos tratando de hacer es cambiarle un poquito esa manera de presentar este tema. En esta diapositiva que vemos ahí, pues básicamente lo que quería mostrar es, hay tres tipos de indicadores en la gestión ambiental. Los que ven en la parte superior, que son los indicadores de la condición ambiental, y es cuando yo analizo, como empresa, analizo el entorno, ¿sí? Y puedo determinar a través de un seguimiento en el tiempo cómo cambia la componente ambiental alrededor de mi organización. A mí me gusta hablar del milagro y del santo cuando el milagro es bueno. Cuando la cosa es mala, no cuento sino la historia mala, pero no digo el santo. Entonces, en este caso hay una anécdota, pues digamos anécdota, con Cementos Argos, y es que nosotros estábamos haciendo un trabajo para Cementos Argos en la planta de Río Claro, y resulta que en el momento, o en ese lapso en el que estuvimos haciendo el acompañamiento para Cementos Argos, precisamente montando un modelo de gestión ambiental muy particularizado para ellos, ellos por su licencia ambiental tienen que hacer un análisis o tienen que hacer unas investigaciones de las especies de animales que hay en el entorno de la planta de Río Claro. Y después, como de 20 años de trabajar allá, les apareció una rana
en un estudio, en un seguimiento a la licencia ambiental. Les apareció una rana endémica, bueno, más específica que un berraco. Entonces, al año siguiente que se iba a hacer el estudio, el seguimiento del año siguiente, todo el mundo era haciendo fuerza para poder que la rana volviera a aparecer, porque si no aparecía la rana, quedaba como si Argos hubiera acabado con la rana. Pues por suerte la rana siguió apareciendo, pues digamos que a manera de conclusión, pero ese fue uno de los retos. Y ya entonces dentro en el recuadro amarillo, entonces ya vemos un par de indicadores o un par de grupos de indicadores que son los de la gestión de la organización, los indicadores de la gestión ambiental de la organización, y los indicadores de las condiciones de operación. Las condiciones de operación están relacionadas básicamente con las instalaciones y los equipos. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, al final, ¿por qué? ¿Por qué deberíamos implementar gestión ambiental? Yo tengo 3 elementos para mí claves en este tema. ¿Por qué se debe trabajar? Primero, por la continuidad de la operación. Vamos a tener algún susto o algún tropiezo un día que llega la autoridad ambiental a decirnos, mire, es que usted está incumpliendo tal cosa y yo no tenga ni idea de que a mí me aplicaba esa norma. Pues digamos que ese es uno, ¿cierto? Competitividad, porque cuando yo trabajo en producción más limpia y me vuelvo eficiente, yo comienzo a tener esas inversiones con resultados, inversiones con retorno, ¿sí? Entonces, si yo reduzco los costos asociados a los consumos de agua, de energía eléctrica en mi organización, mis costos de operación van a bajar. Si mis costos de operación bajan, yo tengo 2 efectos. 1, puedo tener una mayor utilidad. O 2, puedo producir de una manera más económica y vender más barato para penetrar más mercados. Son efectos de la competitividad. Puede haber efectos, puede haber otros, pero digamos que son como los más representativos. Y otro es que hay establecidos una serie de beneficios tributarios muy interesantes en IVA y en renta para las organizaciones que trabajan en este tipo de gestiones. Están puestos, son de fácil acceso y básicamente lo que se tiene que hacer es pues demostrar efectivamente los beneficios ambientales de las inversiones o de las modificaciones que se hayan hecho, y pues de esa manera yo le puedo certificar eso a la DIAN, una certificación que me da la autoridad ambiental, que me avala el proyecto, y la DIAN simplemente pues hace efecto de esa, o yo al presentarle la certificación a la DIAN, pues simplemente hago la deducción como tal y listo, pues no tengo mayor inconveniente. Esa es la presentación que teníamos para hoy. Pues la presentación me imagino que la vamos a compartir. Aquí de todas maneras están los datos, pues la información nuestra de contacto, pero pues ahí estamos. También va a quedar la presentación. Y pues no, Mari, cuéntame. Luis, no, pues primero me parece súper interesante y me gusta mucho la manera en la que el por qué, el cómo y el qué tiene tanto que ver con la seguridad y la salud en el trabajo. Entonces, solo como para recapitular, quiero hacerte algunas preguntas que estaban dentro de las inscripciones y me parece importante también porque como le vamos a compartir esta grabación a las empresas que se inscribieron, pues entonces para poderles dar respuesta a quienes de pronto no se pudieron conectar hoy. Tengo una pregunta con Contec y creo que lo hablaste, pero pues la idea es como que puntualicemos y es, ¿están obligadas el 100% de las empresas a implementar un sistema de gestión ambiental o un plan de gestión ambiental o específicamente para cuáles aplica? Respuesta de abogado, depende. A ver, ¿cuál es el asunto? Hay unas normas, como por ejemplo el Departamento de Gestión Ambiental, el Registro Único Ambiental del sector manufacturero, que aplican a empresas que tengan, por ejemplo, el RUA manufacturero, el Registro Único Ambiental, que tengan trámites con la autoridad ambiental, permisos, licencias, cualquier cosa, ¿cierto? Pero hay otros, digamos, hay otra parte de la legislación ambiental que aplica a ciertas actividades económicas, como por ejemplo, la minería requiere licencia ambiental. Los procesos constructivos requieren
de la formulación de planes de gestión ambiental dependiendo del punto donde se vaya a realizar y pues digamos los compromisos que se asuman, ¿cierto? Entonces, hay actividades que requieren licenciamiento ambiental, minería, explotación de hidrocarburos, procesos constructivos, operaciones de aprovechamiento de residuos, todo eso necesita licenciamiento ambiental. Y hay otras que tienen unas exigencias, pero es básicamente porque la operación genera vertimientos, entonces necesitan un permiso de vertimientos, o generan emisiones y necesitan un permiso de emisiones. Y esas interacciones con la autoridad ambiental dan pie a que vengan otras obligaciones que se le suman a esa como tal. Viene el permiso de vertimientos y adicional al permiso de vertimientos viene el diligenciamiento del rúa manufacturero, por ejemplo. Perfecto. Listo. Yo creo que esa queda súper claro. Otra pregunta que nos hacen de Extruplásticos. ¿Cuánto tiempo puede esperar mi organización antes de implementar un sistema de gestión que objetivamente demuestre nuestra responsabilidad ambiental y nos represente una reducción de riesgos? Yo creo que sería como, ¿cuál es el periodo para implementar todo ese proceso y que empiece a dar resultados? Todas las respuestas empiezan con lo mismo, depende. No, ahí varía mucho, digamos, los tiempos de implementación varían mucho en dos cosas fundamentales. Una, el compromiso de la organización. Dos, ya serían tres cosas. Una, el compromiso de la organización. Dos, el tamaño de la organización. Y tres, el presupuesto de la organización. ¿Por qué? Pues, pero digamos que para implementar la parte de identificar, como lo veíamos ahí, la parte de identificar requisitos legales, identificar aspectos ambientales, establecer plan de acción y establecer controles operacionales, depende mucho del tamaño y el compromiso de la organización, pero es un proceso que se puede dar entre 4 y 6 meses. Perfecto. Listo. Antes de hacerte otra pregunta que tengo acá, quería preguntarles, en este momento tengo 2 empresas inscritas para el sorteo. Si es así, son solo 2, pues entonces vamos a tener ya las 2 ganadoras. Quería preguntarle a Lisette y a Erika, que por aquí las veo que no están acá inscritas, si ellas quieren participar en el sorteo o si no quieren participar, y entonces ya quedamos con los felices ganadores claros. Me cuentan, porfa, si quieren participar, o nos escriben por acá por el chat, o nos hacen el clic pues también acá en el formulario. La otra pregunta que tengo por acá es ¿cómo se puede hacer la integración entre el sistema de gestión ambiental con el sistema de gestión de calidad y el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo? Esa es espectacular, porque es que eso es lo que vuelve tan atractivo implementar la gestión ambiental, por la facilidad. Primero, si se cuenta con un sistema de gestión de calidad, se tiene toda la columna vertebral, lo documental, toda esa parte. Entonces, existe un manual, entonces al manual le metemos los hitos ambientales y queda un manual de gestión integral, así como en tu caso incluyes los hitos de seguridad y salud y ¡pum!, ya quedó integrado. Con seguridad y salud en el trabajo es aún más fácil porque las normas son prácticamente espejo, ¿sí? Yo cambio riesgos por aspectos ambientales y prácticamente todo se va derechito, porque, o sea, en seguridad y salud hay que evaluar los riesgos. Nosotros evaluamos aspectos ambientales. También hay que identificar requisitos legales, es clave. Después de eso hay que armar planes de acción, hay que establecer procedimientos, protocolos, ¿cierto? Yo soy muy dado, y a mí me encanta, por ejemplo, que la persona vea la simpleza del tema. Tú tienes un protocolo para ejecutar una actividad. Tú incluyes una parte en ese protocolo donde digas cuáles son los elementos de protección personal necesarios para ejecutar esa actividad, cuáles son los riesgos asociados a esa actividad y cuáles son los controles establecidos. Y ahí ya incluiste seguridad y salud en el trabajo, no tuviste que generar un documento adicional. Y si tú le incluyes un numeral adicional, le dices cuáles son los residuos que se generan en ese proceso, cómo se manejan, ¿sí? Y cuáles son las actividades de control adicionales establecidas para eso. Ya incluiste la gestión ambiental.
no te llenaste de documentos nuevos, no hiciste nada. O sea, esto no es ciencia oculta, esto es una vaina supremamente sencilla. Pero es precisamente, yo creo que esa simplicidad, y ahí, pues, perdóneme, no quiero sonar maluco, pero esa simplicidad también depende mucho de quien lidere la implementación. Porque si el que lidera la implementación le gusta demasiado nivel de detalle, se complica la vida. Claro, y eso pues les cuento que lo hablaba yo con Luis en algún momento sobre el sistema de gestión ambiental y le decía que el modelo que tiene ICP del diseño de ese sistema de gestión ambiental es muy similar a lo que decimos en CBG. Si ya vas a llenar un documento, si vas a tener un procedimiento, un estándar, pues incluye todo ahí, pues porque en últimas es la misma empresa, no son 3 mundos aparte y es ideal que estén pues todos hablando, eso me parece súper valioso. Y por último, Luis, que nos cuentes un poquito, ya tenemos las 4 empresas que van a participar en la rifa, que nos cuentes en qué consiste ese diagnóstico. Pues ahí básicamente nos vamos a enfocar en esos 2 elementos de los que hablábamos al inicio cuando hablábamos de la ruta de la gestión ambiental, ¿sí? Y lo que vamos a hacer es esto que hay acá. Hacemos una revisión, o sea, conocemos el proceso como tal, es digamos, el diagnóstico parte de una visita al proceso, y ahí lo que se hace es, después de la revisión, sacar una serie de elementos de gestión ambiental, de requerimientos ambientales que debería cumplir o que seguramente le van a aplicar a la organización, y los aspectos ambientales claves que se tienen en la organización y cuáles serían como los potenciales para generar esos, digamos, efectos positivos en el tema. Entonces, al final del diagnóstico, al final lo que nosotros vamos a generar es un informe con una matriz donde vamos a relacionar esos requisitos legales aplicables a la organización y esos aspectos ambientales. Ya posiblemente, digamos, los requisitos legales se relacionan y hay que ir como más al detalle, ¿cierto? Venga a ver, pues miremos la letra menuda a ver si verdaderamente todo esto nos aplica o no nos aplica, pero básicamente, pues al final lo que le queda a la organización es eso, es ese informe donde esperamos pues que quede como una muy buena herramienta para continuar con la gestión. Perfecto, súper. Bueno, entonces, para no darle más vueltas, queden